Esta teoría, publicada en 1974, se remonta a las elecciones alemanas de 1965, donde la difusión de información de los medios crea un cambio en el clima de la opinión, cambiando las expectativas. El punto de vista que dominaba la escena pública, aunque no fuese una mayoría absoluta, era el más dominante o expresado. Se consideran los medios como todopoderosos. Dentro de los efectos de los medios destacamos la opinión pública. Este término, como comportamiento colectivo y comunicacional, nace en el siglo XVII gracias a Montaigne y Rousseau, como un conjunto de opiniones que se expresan en público sin aislarse en el silencio, ya que son más fuertemente aprobadas. Influencias que se remontan a Grecia, donde el diálogo, la oratoria, la opinión llamada doxa y la ciencia episteme son los caminos que llevaban a la verdad. Otra de sus influencias la encontramos en Roma. Allí aparece el publicístico, donde prima la imagen que se proyecta a los demás. En el Renacimiento se inició la secularización, asimilación entre la opinión del público y la divina, que establece límites a los poderosos, debido a que los gobernantes dan cierta importancia al público. Aquí surgen las gacetas, que son nuevos tipos de periodismo, y los manuscritos, que se sustituyen por textos impresos. En la Ilustración se considera que la opinión pública es racional y debe ser controlada por el Estado. En caso de descontrol, este puede ocasionar la ruptura del pacto entre gobernantes y gobernados. En esta época cabe destacar la presencia de Locke con sus leyes, ley divina, ley civil y ley de la opinión. Pierre Bayle y Hume, Rousseau con su concepción de ser humano y desnaturalizado y su contrato social, y Alexis de Tocqueville con la Revolución Francesa. En los años 70, para medir la opinión pública, se utilizaban técnicas cuantitativas como sondeos y encuestas que creaban resultados muy generalizados, definiendo la opinión pública como la suma de las opiniones de la muestra. La articulación dota a la población de palabras y expresiones necesarias para defender sus puntos de vista, y cuando la población no encuentra habitualmente expresiones a favor de su punto de vista, cae en el silencio. Los individuos están influenciados por los medios de comunicación a la hora de decidir cómo actuar y sobre qué pensar, seleccionando los temas como indican las teorías de la tematización y agenda setting. La acumulación dota a los medios de poder para crear, preservar y repetir la importancia de un cierto tema. Los medios ofrecen una opinión fuerte, que parece ser la mayoritaria. Así, se crea una espiral silenciosa que se retroalimenta, dado que cuanto más predominante parece ser una opinión, más voces contrarias silencian su opinión por miedo del aislamiento. Esto demuestra la necesidad social del hombre por ser aceptado y querido por los demás. Distinguimos dos sujetos en la sociedad: aquel que ve respaldada su opinión en el entorno social y que adquirirá más fuerza para poder expresar su opinión en público sin miedo al rechazo, y al que actúa con cautela porque siente que su opinión no es importante, provocando su silencio. Noel Newman atribuye al individuo la capacidad de poner en marcha el clima de opinión, y a su vez la teoría del espiral del silencio, porque el clima de opinión depende de quien calle o quien hable. El grupo dispuesto a proclamar su posición tendrá mayor influencia consiguiendo adeptos. El clima de opinión rodea al sujeto desde el exterior, pero este no puede escapar de él porque simultáneamente se encuentra dentro de nosotros, ejerciendo influencia sobre la sensación de nuestro bienestar. Cuando la sensación no es acertada, se cae en la ignorancia pluralista. Ocurre cuando la mayoría de miembros de un grupo no está de acuerdo con una creencia u opinión, pero cada sujeto del grupo cree, incorrectamente, que todos están de acuerdo con dicha forma. Los factores del clima de opinión son los procesos de atención, recepción y retención selectivas y la teoría de la disonancia cognitiva, produciéndose esta cuando una persona mantiene al mismo tiempo dos pensamientos en conflicto. Cuando la correspondencia entre la opinión propia del individuo y la opinión acogida entre la mayoría sea predominante, se puede asegurar que la opinión transmitida por los medios de comunicación ha influido en el individuo y en la opinión mayoritaria. Según Noel Newman, una vez los sujetos perciben el clima de opinión en relación a un tema discutido, deciden opinar en función de si coinciden o no con la opinión mayoritaria. El fenómeno de la espiral del silencio no depende de un único factor, sino que tanto al miedo al aislamiento, la percepción del clima de opinión y la voluntad de expresar las opiniones en público o permanecer en silencio funcionan como un total. En la actualidad han surgido varias críticas hacia la espiral del silencio. Se critica que no tiene en cuenta aspectos culturales, que utiliza datos empíricos y que de ella surge un público indefenso ante los medios, dominados por grupos de poder en la sociedad.
Habermas defiende que la opinión pública es el resultado de la interacción libre de individuos. La aparición de Internet, la cual posibilita la creación de grupos minoritarios de forma rápida, es la interacción de la población en cuanto a que el debate público sea extendido por todas las redes sociales, cuya consecuencia es la reducción del miedo al aislamiento.